Muy buenas noches, estimados estudiantes de arquitectura de computadoras. En esta ocasión vamos a hablar sobre los dispositivos de salida. Vamos a definir los dispositivos de salida, aquellos que nos permiten obtener ya la información procesada. Significa que los dispositivos de entrada ya hicieron su parte y una vez que entran al CPU son procesados y posteriormente son obtenidos como información. Dentro de los dispositivos de salida tenemos comúnmente aquellos que nos hacen ver la información ya procesada, y en este caso podemos hablar sobre los monitores, los cañones, los impresores, las bocinas, entre otros. Algunos tipos de dispositivos de salida los vamos a estudiar a continuación. El monitor. En este caso es un dispositivo que se utiliza para que el usuario pueda visualizar el contenido de la información una vez que ésta haya sido procesada. La impresora es aquella que nos permite obtener la información de tal manera que la podamos ver en papel, y es el resultado de una serie de procesos que se generan internamente dentro del dispositivo que se conecta a la computadora. Las altavoces en este caso serían las bocinas o los parlantes que conectamos a nuestra computadora, que tiene como finalidad que nosotros podamos oír la información procesada. En este caso, música, podcast o algún tipo de video. Las bocinas cada vez son un poco más comunes dentro del mundo de las computadoras, y es el hecho de que ahora estos dispositivos ya son integrados en algunas ocasiones y ya no se necesita una tarjeta especializada. El plotter es un tipo de impresor, solamente que un poco más robusto, con la finalidad de imprimir planos. Podemos imprimir páginas desde la A0 hasta la A4, es decir, los diferentes tamaños de papel que nos ofrece el mundo de las salidas a través de impresiones. El fax es otro dispositivo que también podemos utilizar, pero con la única diferencia que este se comporta como un teléfono y a la vez como un receptor de información desde otro punto del país o del mundo. Si vemos acá los dispositivos de salida, y también que lo definimos como aquellos que nos permiten ver la información procesada, el data show o cañón en este caso es un dispositivo de salida que se conecta a nuestro computador con la finalidad de proyectar lo que solemos ver a través del monitor. En conclusión, hemos podido observar que existen muchos tipos de dispositivos y que se pueden utilizar para poder ver la información. A lo largo del tiempo se ha demostrado que la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Ya no es cuestión de años, de meses, sino que son cuestiones de días en los cuales la tecnología reemplaza a otra. Por eso también tenemos que considerar el hecho de que los dispositivos o periféricos de nuestra computadora debe de aprovecharse al máximo. Veamos un poco de la historia. Si hablamos de esto, los dispositivos siempre han sido aquellos que nosotros necesitamos para obtener la información y visualizarla. Los dispositivos de salida, como ya lo hemos manifestado, tenemos el monitor, el cañón, y que comúnmente se utiliza para mostrar la información procesada. Al igual que los audífonos y los parlantes tienen la misma función, a diferencia que en los anteriores solo observamos, en estos nada más escuchamos. En el caso de las impresoras y los plotters, en vez de visualizarlos en pantalla o escucharlos, los visualizamos a través de papel. Y así podemos seguir hablando de otras características. Aquí comparto un mapa conceptual, el cual para su mejor recomendación o sugerencia pueden pausar el video y visualizar a qué nos estamos refiriendo con la computadora en sentido general y cómo ésta se derive en toda esta ramificación. Hasta esta altura ya hemos hablado solamente del hardware, hemos hablado de sus periféricos y hemos hablado también de los dispositivos de entrada y de procesamiento. Sin embargo, ahora nos compete ver la parte de las salidas, así que ahí les dejo esta información para que la vean más detenida.
Los monitores es uno de los dispositivos que comúnmente utilizamos para visualizar la información y no siempre fueron como los conocemos hoy en la actualidad. Al principio, las computadoras solamente eran un conjunto de circuitos, un conjunto de tubos al vacío, un conjunto de elementos que se conectaba e interconectaba. No había la posibilidad de poder ver la información, escucharla o tener una información impresa. Sin embargo, sí se podía visualizar una serie de señales que nos indicaban algo. Ya en la década de los 60 ya era un poco más común que la computadora estuviera presente en las oficinas, y en este caso el uso de la tecnología del teletipo, que es precisamente aquel que permite imprimir todos los datos, es decir, introduzco los datos ya sea a través de una tarjeta perforada o a través de unos interruptores, y así se podía tener la información. Era algo bastante simple a comparación de los principios del siglo, que eran un poco más tedioso, pues el estar con los grandes equipos que pesaban toneladas, y aparte de eso que el procesamiento era más lento. En la década de los 70 los monitores pues evolucionan o surgen y aparecen los televisores. Los televisores, pues aunque datan quizás desde los años 40 o 50, pero de ahí surgen también los primeros monitores, el MDA y el CRT, que tienen la característica de ser pantallas de vidrio en el cual podemos ver texto. Empezaron a aparecer en los primeros monitores CRT, es decir, aquellos que utilizaban la tecnología de los rayos catódicos, mientras que el MDA es un adaptador monocromático, y estos monitores solamente disponían de un color. Por cierto, IBM pues también fue parte de esta iniciativa, y estos tubos de rayos catódicos, conocidos también como CRT, de Cathode Ray Tube, es lo que significa. Es la tecnología que permite visualizar contenido, ya sean imágenes o texto, a través de rayos catódicos dirigidos contra la pantalla. El desarmarlo prácticamente pues podía involucrar que nos pudiéramos enfermar, es decir, habían elementos contaminantes, por lo cual no era muy recomendable desarmarlo en su totalidad. Fue desarrollado por William Crookes en 1875 y se empleaba principalmente para lo que eran los osciloscopios, aunque en la actualidad estos televisores o estos monitores de características CRT han ido evolucionando. Han desaparecido en su totalidad este tipo de tecnología y han aparecido aquellos como por ejemplo el plasma, el LCD o el LED. El monitor MDA no tenía pues modos gráficos, era totalmente para poder procesar información de manera textual, ya que solo tenía un modo, y este modo podía exhibir 25 filas y 80 columnas. Esto significa que dentro de sus características era un modo gráfico o un modo no gráfico. Era una resolución de 720 por 350 píxeles, soporte exclusivamente de texto, no había gráfico ni colores, y la tarjeta gráfica nada más contaba con una capacidad de 4KB. Algo muy importante es que a pesar de que se utilizaba de manera textual, las características del subrayado y el formateo más común en los actuales procesadores de texto se podían dar también en estos tipos de monitores. En la década de los 80 aparece la tecnología del CGA. Es un poquito más posterior al anterior CRT, pero el CGA es un monitor también del tipo CRT, con la única diferencia de que este sí es precisamente ajustado para trabajar con gráficos y también permitía trabajar con colores. Fueron comercializados allá por 1981 y aquí es donde surge ya el concepto de tarjeta gráfica, y este provocó el estándar CGA y es comercializado por IBM. Algunas de sus características, que habían resoluciones de 160 por 200, 320 por 200 y 640 por 200 píxeles. Soportaba color, gráficos, aunque no muy bien definidos, pero lo soportaba. Diseñado específicamente para los juegos arcades de computadora, y las tarjetas gráficas estaban pensadas específicamente para trabajar con 16 KB de memoria. Luego tenemos el EGA, que llegó tres años más tarde, es decir, allá por 1984,
y aunque también eran monitores CRT, pero era como una tecnología avanzada. Este tipo de tecnología mejoró precisamente el CGA, el estándar, y esto pues también fue parte de la investigación de IBM. Esto para poder visualizar los modos gráficos, y podía soportar un máximo de 16 colores y con una mejor resolución. Este acrónimo hace referencia a Enhanced Graphics Adapter, es decir, que esto es un adaptador gráfico expandido. También fue una especificación brindada por IBM dentro del producto de IBM PC y específicamente para la visualización de gráficos. Aquí también se sitúan los términos como el caso del CGA y el VGA, es decir, el modo texto y el modo gráfico. Y esto tiene que ver precisamente con el rendimiento de los colores y de los gráficos. Y aunque ya se mencionó, data desde 1984, gracias a IBM para sus nuevos IBM PC, también mantenía pues 16 colores y una resolución máxima de 640 x 350 píxeles. Había una tarjeta especializada que tenía pues para un trabajo de memoria de video de 64 KB. Luego en 1987 surge la tecnología del VGA, el cual conocemos todavía en la actualidad, y es un estándar porque fue muy acogido por la mayoría de usuarios, ya que a partir de este lanzamiento los monitores VGA empezaron a quedar obsoletos y este ya incorporaba un modo de 256 colores, es decir, 256 colores con altas resoluciones. El soporte de 720 a 400 píxeles en modo texto, 640 x 480 píxeles en modo gráfico de 16 colores y el soporte de 320 a 200 píxeles en modo gráfico de 256 colores. El estándar de la tarjeta que soportaba acá incorporaba 256 KB de memoria de video. Pero ya esto ya nos daba un acercamiento a lo que se avecinaba y eran los sistemas operativos totalmente gráficos. El SVGA surge en 1989 y es una mejora del VGA. La idea aquí es hacer una versión del VGA un poco más mejorada y aumentaba también la combinación de colores. Esto significaba también que habían tarjetas más especializadas y también empezaron a surgir marcas como el caso de S3 Graphics, Nvidia o ATI. Este estándar surgieron los monitores CRT, pero posteriormente pues la mayoría de hogares ya tenían ordenadores con este tipo de tecnología. Los monitores que en su principio fueron CRT en modo texto cambiaron a este modo SVGA y se hicieron más famosos por la combinatoria de colores que tenía y también porque permitía trabajar en modo gráfico. Aquí la resolución estamos hablando de 800 x 600 y 1024 x 168 píxeles, aunque también podría variar a más. Y este tipo de monitores pues se crearon diferentes tipos de modelos de tarjetas, como el caso de ATI, el GeForce, Nvidia, entre otros. Y esto pues ya es una historia que veremos un poco más adelante. El CRT o los monitores de rayos catódicos podían empezar a provocar cáncer por su uso, y aunque se maneja como un tipo de mito o leyenda, es posible que en cierta medida sea pues real, ya que el constante uso de estos tipos de monitores puede provocar el uso de lentes a temprana edad, por lo cual si bien es cierto había un modo texto, es decir, no las pantallas eran blancas, sino que eran como que estuviéramos viendo las pantallas negras oscuras con letras blancas, pues eran un poco más relajantes, pero sí lográbamos trabajar por pocos tiempos. El LCD, en este caso también conocido como las pantallas de cristal líquido, es una pantalla más delgada, es plana y tiene una característica de que puede trabajar con una serie de píxeles un poquito más amplia que las anteriores. La idea de este tipo de tecnología pues es reducir el tamaño de la computadora, y ya que en su momento empezaron a utilizarse también en lo que serían los dispositivos móviles, pero posteriormente llegaron al mundo de los hogares. Ya hablamos del peso o del tamaño, la calidad de los colores
No hay parpadeo como en el caso de los monitores CRT, que cuando uno los graba a través de un video se nota un tipo de parpadeo. Eso es lo que incomoda a la vista y por eso se cansa más rápido. Consume pues menos energía, tiene muy poca generación de calor y no genera radiaciones eléctricas y magnéticas. Es decir, que este tipo de monitor es un poco más seguro que el anterior CRT. Ahora, quizás algo que hay que sacrificar, y esto está en la parte de las desventajas, es el costo. También el ángulo limitado de visibilidad, ya que en algunos casos podría ser que no nos permita ver así a ciertas curvaturas lo que sería este tipo de monitor, a diferencia del CRT que sí lo permitía. Esto lo hace un poquito más secreto o más personal para uno. El brillo es limitado y el tiempo de respuesta de los píxeles es bajo, y también contiene mercurio. Entonces, todos estos elementos es importante saberlo, porque también de esto también tenemos que cuidar nuestra salud. Luego tenemos el plasma, que también fue desarrollada en una institución, que en este caso fue una universidad, la Universidad de Illinois, por Donald L. Bixler y H. Jan Slaughter. Prácticamente están conformados por paneles monocromáticos. Y en 1995 Larry Weber logró crear las pantallas de plasma de color. Este tipo de pantalla tiene como característica ventaja que se encuentra mejores resoluciones y puede tener un mejor ángulo de visión de todo el contenido del escenario, es decir, de todo lo que puede estar alojado dentro de nuestro escritorio de trabajo. En este caso, cada píxel está integrado en la pantalla como un tipo de grano o de punto, aunque no lo podemos ver a simple vista, pero eso lo conforma, de tal manera que cuando nosotros logramos ver puntos negros es porque algunos de estos píxeles ya están dañados. Esa es la única diferencia que se tiene. También tiene la característica de que hay un gas que emite una radiación del tipo UV, y esto golpea y excita de manera fosforescente el interior de la celda, provocando que éste regrese a un estado energético y emite la luz visible. La pérdida de este tipo de material o de gas es lo que puede provocar que nosotros veamos los puntos negros. Ventajas: tiene un brillo excelente, no es tan empobrecido como el caso del LCD, tiene mejor resolución, un mejor ángulo de visión, no contiene mercurio y el tamaño de la pantalla puede ser un poco mejor. La vida útil pues es un poco corta, porque como ya lo mencionamos, está referenciado a un gas que es lo que hace que emita una luz UV y que permite que se generen los colores. También el consumo de electricidad es un poco más elevado y hay un poco de pureza en cuanto a los colores. Esto significa que estos tipos de monitores, si bien es cierto, nos pueden dar una buena tonalidad de colores, pero es probable que no sean los colores que nosotros deseamos visualizar o exponer. Y el consumo energético y emisión de gas de calor, es un poco elevada. O sea, como que volvemos un poco al caso del CRT. Bueno, las pantallas táctiles, pues en este caso no hay mucho que hablar de ella. Las resoluciones son prácticamente iguales. La única diferencia que este tipo de monitor, aparte de convertirse en un dispositivo de salida, se convierte en uno de entrada. Son fáciles de utilizar, pero tienen la característica que las pantallas son un poco más delicadas, por lo cual el uso de esto es de hacerlo con un poco de cuidado y no apuntar con objetos puntudos. Algunos tipos de conectores que en la actualidad todavía utilizamos para poder conectarnos a un monitor o a un dispositivo de salida de esa misma naturaleza, tenemos el caso del mini DisplayPort, que en este caso lo vemos comúnmente en los Mac. Tenemos el DisplayPort también, y el HDMI, el Dual-Link DVI, el DVI-I y el VGA. Un poco del pasado de los monitores. Bueno, ya lo habíamos mencionado, en 1981 surgen los primeros monitores y son conocidos como MDA. Todo esto fue gracias a IBM, y la idea precisamente pues para poder comercializar la computadora, ya que en un principio la venta de computadoras se limitaba solo a lo que nosotros conocemos como el CPU, es decir, el gabinete y todos sus componentes, mientras que los teclados y los monitores eran adaptados y se vendían por separados.
La tecnología del CRT, conocido también como rayos catódicos, tuvieron sus dos versiones: la versión monocromática, que fueron los primeros que salieron, y luego la versión de colores, en el cual pues se mencionan tres colores principales: el rojo, el azul y el verde. Aunque si bien es cierto, la combinación de todos estos colores nos daba la gama que nosotros necesitamos visualizar, pero no eran los colores puros y podían diferir de marca en marca de monitores. El mundo del LCD pues llegó y se quedó y todavía se utiliza. Sin embargo, cambia un poco sus características en comparación al CRT, haciéndolo un poco más liviano, más delgado y un poco menos costoso en cuanto a su mantenimiento. Sin embargo, una vez dañado, pues la reparación pues ya no es posible, o por lo menos hasta este momento se desconoce si se puede reparar un tipo de monitor de esta naturaleza. Luego los monitores LED, que también aparecieron posteriormente y tienen pues prácticamente la característica de manejar un gas, el cual al ser la combinatoria nos genera la gama de colores. Luego los monitores de LP, que en este caso son monitores conocidos simplemente como DMG. Son monitores del tipo curveados y también tienen la característica de que pueden producir, digamos, las combinatorias de colores. Aquí la recomendación es indagar un poco más sobre este tipo de videos o de monitores, perdón, para que podamos comprender cuál es la diferencia de uno con otro. Es posible que haya una combinatoria de tecnologías, como el caso del LCD o del caso del plasma. Algunos de los fabricantes que podemos asociar ahora un poco de los audífonos. Nosotros conocemos los audífonos, manejamos audífonos en todo momento y esto pues nos da como una sensación de estar en un mundo diferente escuchando un sonido agradable. Los audífonos, también conocidos como auriculares en algunas regiones o en algunas partes, y es como la privacidad de nuestros gustos en cuanto a la parte auditiva. Y esto pues no es que haya sido definido hace un momento en su historia, y esto puede datar de allá de 1880, tal como lo estoy presentando en esta diapositiva, los auriculares de 5 kilos. Esto significa que habían unos auriculares de peso, tal como logramos ver en la imagen. Ahí está una modelo posando con este tipo de dispositivo. Y sí, literalmente pues no eran livianos, sino que pesaban 5 kilos. En la década de 1880 pues las operaciones telefónicas, porque ya habían teléfonos, tal vez no como los de ahora, pero sí había comunicación, se inventó el auricular con la finalidad de escuchar ese tipo de llamada. Y este dispositivo fue inventado por Ezra Gilliland, que podía pesar 5 kilos. Y es un audífono conectado a un teléfono y un micrófono grande apoyándose en el hombro. Esto podía dejarnos pensando en la actualidad, que cómo es que soportaban el peso y también cómo es que este tipo de dispositivo existió. Recordemos que en los primeros indicios pues la tecnología pues no fue tan fácil, sino que tuvo que adaptarse a medida que fue pasando el tiempo. En 1891 los primeros audífonos son ya empezado a salir y hay un ingeniero francés llamado Ernest Mercadier y él patentó el B-teléfono. Se trataba precisamente de la primera versión de lo que sería los auriculares, y con esto pues se escuchaba y también se podía transmitir la llamada o se podía hablar a través del teléfono. Aunque esto posiblemente ya pasó hace una centuria o un poco más de una centuria, esta versión era liviana y muy parecido a los audífonos de Airbus y AirPods que se usan hoy en la actualidad. El señor Mercadier sugería utilizar este tipo de cubierta de caucho para proteger la oreja de la fricción mientras se usaban, es decir, el sonido que emitían podía ser una resonancia o podía hacer que se movieran esos aparatos, y para evitar eso pues usaba esos elementos de caucho. Luego en 1890 aparece el electrofono, que en este caso es por el cual se escuchaba la música.
En la actualidad nosotros utilizamos dispositivos como los celulares u otros medios para escuchar música en línea, o podemos utilizar emisoras, o podemos utilizar algunos USB o CDs si todavía los tenemos, o en algunos casos si tenemos discos de viniles o cassettes. Pero más allá de los 100 años atrás, antes de que se inventara la radio, todo era muy diferente. Prácticamente la única manera de escuchar la música era en vivo, es decir, entrar a un lugar, escuchar al cantante y estar como en un concierto. Pero si no tenía, digamos, lo necesario para poder adquirir la entrada para escuchar la música en vivo, lo que le tocaba era aprender a tocar un instrumento o algo familiar. Y esto fue hasta que se inventó el electrófono. Es un dispositivo pues que no parecía de su tiempo. Prácticamente es un servicio de suscripción y lo que hacía era escuchar, digamos, representaciones teatrales en vivo utilizando su línea telefónica. Es decir que los primeros teléfonos ya se podían escuchar música. Usted se suscribía ya sea por vía telefónica que quería escuchar la música y utilizaba pues los micrófonos o en este caso el electrófono, que es parte del teléfono, para poder escuchar ese tipo de canción. Los auriculares eran precisamente como los que estamos viendo y solamente se podía pues comparar con los audífonos. Por eso que se le coloca en este momento como parte de la historia. Los primeros auriculares de audio oficiales fueron allá por 1910 y hubieron muchas ideas, hubieron muchos inventos, muchas personas trataron de hacer lo suyo, tal vez no muchos lo patentaron, pero idea tras idea y probando, fallando y todo, pues logramos conocer a Nathaniel Baldwin, el cual se le considera como el verdadero inventor de los audífonos, y esto debido a que incluyó algunos avances notables en su diseño. Al igual que los auriculares que se utilizan en la actualidad, la invención de Baldwin incluía dos orejeras, y estas eran acolchonadas y con dos bandas en la cabeza para que pudiera reposar cómodamente encima de la cabeza. Entonces esto fue lo que originó también lo que hoy conocemos como los audífonos, ya sea alámbricos o inalámbricos. Y aquí podemos ver un ejemplo, y aquí está de paquete Nathaniel Baldwin Radio Headset. Estos eran los audífonos de ese entonces. Es posible que no tengamos mucho la idea, pero eso es lo que había en ese entonces. Ahora, sin pensarlo mucho, Baldwin sentó las bases para que este tipo de aparato se le diera más continuidad y evolucionara hasta llegar a los dispositivos que conocemos hoy en la actualidad. Trató de avanzar por su cuenta Baldwin, buscando como personas que apoyaran sus proyectos para poder, digamos, mejorar. Pero sin embargo, lo único que consiguió fue que personas se burlaran de él. Baldwin buscó gente que le permitiera avanzar en su proyecto. Sin embargo, solo consiguió burlas. Gracias a esto, pues Baldwin lo que hizo fue precisamente buscar más lugares donde lo pudieran apoyar. Su sorpresa fue que se topó con la Marina de los Estados Unidos. Esta institución lo que hizo fue solicitarle a él un pedido de su invento para que pudiera prácticamente escuchar, digamos, toda esa información o todas las comunicaciones. El éxito financiero de Baldwin no duró mucho, ya que las inversiones fueron de una manera, o sea, se utilizó de manera inadecuada y pues por una temporada estuvo en prisión por fraude, y esto lo que provocó es que lo llevara a la bancarrota. Aquí era más que todo aspectos de administración financiera y el cumplimiento con la institución, en este caso de la Marina. Eso es lo que provocó que llegara a eso. Pero esto es, digamos, como una historia o una anécdota, pero en la realidad Baldwin fue uno de los que sentó las bases de los audífonos. En 1958 pues nacen ya las marcas, y aquí ya nosotros empezamos a escuchar digamos, personajes como el caso de John Koch, que se le puede considerar como el inventor o alguno de las marcas
que él pues generó. Y aparte de eso, una vez que él también generó su propio dispositivo para escuchar su música, aparecen Philips y Sennheiser, marcas que en algunos de los casos todavía existen en la actualidad. En los 50 los audífonos solo se usaban para fines militares, o sea, para escuchar sonares, escuchar digamos transmisiones de puntos a puntos, etc. En 1958 pues Koch, junto a otro personaje llamado Martin Lange, desarrolló un sistema de escucha privado, es decir, escuchar la música exclusivamente para él, el fonógrafo Koch Model 390. Aunque Koch no es digamos un ingeniero, pero es una persona o fue una persona que tocaba música, específicamente el instrumento de la trompeta, pero eso le ayudó a tratar de construir ese dispositivo. Y digo tratar porque apareció otro personaje que también lo desarrolló. Entonces no tengo la historia muy total. Para esto pues la investigación por su cuenta de averiguar un poco más sobre este personaje, su anécdota, su historia y cómo es que llevó desde un instrumento que él tocaba a un dispositivo donde él podía escuchar de manera privada lo que sería su música. El sistema que creó con Lange incluía un tocadiscos portátil, un parlante, pero lo que hacía diferente era la parte de los auriculares, ya que por medio de él podía escuchar la música de una manera privada. Y aunque tal vez no lo hemos escuchado, pero sí hemos escuchado el apellido como en una de las marcas un poco reconocidas dentro del mundo de la música. Y aquí tenemos por ejemplo el dispositivo, ahí está, el Koch, el apellido de él pues es la marca del producto y era unos audífonos, ¿sí? Para los años 58 pues se ve bastante avanzado, pero eso es lo que se manejaba en ese entonces. En 1960 pues ya aparecen los primeros auriculares de manera inalámbrica. Antes de que existiera la tecnología del Bluetooth, los auriculares inalámbricos ya invadían el mercado, es decir, que estuvieron presentes y se utilizaron en la década de los 60 y los 70. Se conocieron como auriculares de radio y eran exactamente lo que su nombre sugiere. Tenían un receptor de radio incorporado y usaban antenas de AM y FM integradas y parlantes de 2 pulgadas. Esto es como poner una antena para recibir la señal y de esta manera pues se podía ya hablar de la tecnología del Bluetooth. Bueno, no se llamaba Bluetooth, era prácticamente tecnología inalámbrica. Aquí por ejemplo vemos cómo está respondiendo, ¿sí? Aquí vemos este par de audífonos, cómo tienen sus antenas que son las que reciben las señales y de esta manera pues ya se podía escuchar la música. A eso se refería que ya habían dispositivos de manera inalámbrica muy similares a los que nosotros conocemos ahora en la actualidad, como el caso de Bluetooth. En los 69, casi 70, los primeros audífonos abiertos. En este año se marca porque hay un cambio, hay la aparición de la marca Sennheiser, son los primeros audífonos abiertos. Es decir que hay una cubierta exterior cerrada y se podía escuchar la música y aislarse totalmente del mundo que lo rodeaba, es decir, no había interferencias externas. Las espumas o los aislantes de sonido pues eran intercambiables, así que se podían escoger de varios colores. Esto más que todo era una parte de mercado. Y aquí pues tenemos el ejemplo de cómo es que Sennheiser pues también tenía sus propios audífonos y cómo pues también innovaron en cuanto a su diseño. Y las almohadillas, tal como lo logramos ver en la imagen, eran intercambiables por colores. Luego en el 79 aparece el primer dispositivo portátil conocido como el Walkman. Fue Sony quien lo desarrolló en 1979 y la idea era de llevar un dispositivo lector de cassette, es decir, música grabada en un dispositivo llamado cassette. Era un poco más liviano, pero lo que llamaba la atención era que los audífonos eran modificables, eran de menor tamaño
y también pesaban menos. No eran así totalmente cómodos, porque podía ser que podían apretar un poco la oreja o incomodar dependiendo, pero todo esto lo que provocó fue un cambio en la industria musical. Entonces, después del lanzamiento Walkman, las cintas de cassette se vendieron mucho mejor que los discos de vinil. El Walkman fue la tecnología que revolucionó, ya que hizo todo un conjunto de equipos de sonido en algo muy pequeño y liviano, y esto provocó también hacer pequeños los audífonos. La tecnología cambió drásticamente en estos últimos años y el Walkman ha quedado nada más como una leyenda, y Sony pues fue quien abrió a varias marcas la competencia de los dispositivos portátiles, y estoy hablando dispositivos de música. Y aunque posiblemente todos escuchamos a través de un celular, pero anteriormente teníamos Walkman, Discman, iPod, hasta el mismo iPhone y otros dispositivos de una gama multimedia que permitía oír. Luego, en 1989 aparecen los auriculares con la cancelación de ruido de Bose. Si han escuchado Bose o Bose, como usted quiera pronunciarlo, estos audífonos pues tenían una experiencia más privada todavía que los anteriores, y es por eso que la marca Bose es muy reconocida. Aquí en la diapositiva muestro la imagen de Armand Goppel Bose, que es el ingeniero eléctrico y de sonido estadounidense, quien dio origen a esta marca y que hoy por hoy es una de las marcas que son más costosas, pero es porque están innovando en cuanto a la calidad de sonido y también a la privacidad de sus audífonos. Bueno, la historia de los audífonos o auriculares pues data desde hace más de 100 años, pero todo comenzó con hacer más privado el sonido, es decir, aislarse totalmente del mundo, escuchar los sonidos, la música preferida, y ha venido evolucionando desde los años 50, 60, 70, y luego pues Bose vino a imponer su marca. Luego apareció anteriormente el Walkman con su tecnología portátil. Ya de los años 90 la tecnología va reduciendo más los dispositivos. Los audífonos se hacen más pequeños, son más portátiles, se doblan, desaparece el cable y aparecen ya inalámbricos, aparecen Wi-Fi, aparecen Bluetooth, y la tecnología sigue avanzando. Así que invito a que hagan sus indagaciones en cuanto a este tipo de 2001, el auge de los iPod, que eran los dispositivos de Apple para poder escuchar música, MP3 almacenado en dispositivos portátiles. Y esto pues prácticamente vino a sustituir a lo que fue el Walkman, que surgió en los años 80. Por supuesto que la tecnología de iPod no era accesible para todas las personas, era costosa. Luego pues lo que ya mencionaba, la evolución de Bluetooth, que vino a hacer sus cambios también, y hoy en la actualidad pues hoy estamos rodeados de tecnología Bluetooth. Y aquí pues podemos ver más dispositivos. Hoy hay adaptadores, hay cables, podemos andar sin cables, podemos hacer muchas cosas con los dispositivos de salida de los audífonos. Y bueno, estos son los que desde el 2015 andamos manejando, que serían los totalmente inalámbricos y que conocemos como las tecnologías Bluetooth. Los iPods, que también ya los conocemos. Y esto sería como una pequeña reseña de todo lo que hemos venido viendo, cómo empezamos y cómo estamos actualmente, ¿verdad? Aquí yo espero sus comentarios. Y acá pues cómo vino evolucionando por los equipos de reproducción musical desde 1877 con el grafófono, fonógrafo, tocadiscos, el radiocassette, el Walkman, el Discman, el DAT, el MP3 y el minidisc. Y esto pues puede seguir avanzando más todavía. Ustedes agreguen más a la historia.